Una mente en calma trae fuerza interior y confianza en uno mismo. Por eso, es muy importante para la buena salud. Dalai Lama. Hoy vamos a hablar de salud, pero a estas alturas creo que ya es difícil hablar de salud sin hablar de salud mental. Y, precisamente, en Punto de Encuentro, sobre todo, nos encanta hablar de salud mental o de bienestar mental. Hoy vamos a hablar con una persona que es una profesional de la calma, con una persona que cuando hablas con ella ya sientes calma, ya sientes tranquilidad. Y además tiene también un podcast, un programa de radio llamado La Brújula del Corazón, que lo que hace es transmitir calma a todo el mundo. Hoy vamos a hablar con Susi Lizón. Susi, ¿cómo estás? Buenos días, Isaac. Pues bien, encantada de estar aquí contigo compartiendo este programa que tienes y contenta, feliz. A menudo eres tú la que estás en el lugar en el que estoy yo ahora. ¿Cómo te sientes, ¿Cómo te sientes ahora en el otro lado? Claro, después de que has dicho de que yo soy una profesional de la calma, decirte que tengo un poquitín, como un pellizquito en el estómago, ¿verdad? De colocarme al otro lado, pues es para mí también toda una experiencia estar al otro lado, ¿eh? Y saber qué se siente, ¿no? Cuando eres la persona que tiene que responder a las preguntas y voy a hacerlo con toda la calma posible, Isaac. Además, tú sí que es muy organizada, se prepara el programa con mucho detalle, mira, investiga, busca las preguntas. Y yo que me salto aquí, de hecho, Así que os voy a contar una cosa, porque este programa está grabado, ¿no? Yo intento, porque si no la vida no me da, grabar los programas cuando puedo. Y yo tenía muchas ganas de hablar con Susi y quedamos, pero yo llevo unos días de vacaciones, de esos días en los que pierdes la noción del tiempo, de quién eres, de dónde estás, del espacio. Yo no sé si es que Susi ya, de saber que tenía que hablar con ella, la calma me había invadido o qué, pero además ayer me puse la alarma, no me ha sonado, me despierto tranquilamente con el sol entrando por la ventana, estoy en la cama estirado, calmado y tranquilo y veo un WhatsApp de Susi. Isaac, ¿estás bien? Y yo, no me lo puedo creer. te saqué de tu calma, ¿verdad? Digo, Susi, 15 minutos y está todo preparado. Y aunque los de YouTube podrán ver mis ojos hinchados de que hace 15 minutos estaba en la cama, está todo preparado. Está todo preparado, así que adelante. Susi, ¿cómo hacemos para mantener la calma en estas situaciones? Muy buena pregunta, Isaac. Yo creo que para mantener la calma en estas situaciones tenemos que bucear un poco hacia adentro, ¿no? Cuando hay tanto ruido, ¿verdad? Tanto ruido externo, tanta incertidumbre, tanto movimiento, creo que hay que buscar como un mástil interno, ¿verdad? De confianza. Entonces, todo lo que sea mirar hacia adentro, conectar con el silencio que siempre nos acompaña, aunque no lo creamos. Yo creo que es una de las claves importantes para poder sostener, ¿no? esta situación, ¿no? Que como diría el psiquiatra existencial Jaspers, es una situación límite, ¿no? Esto que estamos viviendo es una situación límite, pero nos puede brindar la oportunidad, ¿no? De descubrir otra manera de vivir, de relacionarnos con la vida y sobre todo de relacionarnos con nosotros. Creo que es una invitación a mirar hacia adentro y a encontrar pues esa calma, ¿no? Esa calma que aunque no lo creamos, cuando buceamos hacia adentro podemos contactar con ella, ¿no? Entonces, a tu pregunta, yo creo que esta situación es una invitación a desarrollar lo que a mí me gusta decir la interioridad, que es una palabra que me encanta, la interioridad. Me salen muchas preguntas de lo que acabas de decir, ¿no? Pero como has usado esta palabra tan bonita y yo soy muy amante de las palabras, defíneme interioridad, ¿no? Has dicho desarrollar la interioridad.
Pero, Venga, ¿qué es esta palabra tan bonita? ¿qué es esta palabra tan bonita? A ver, yo creo que estarás de acuerdo conmigo que estamos en general constantemente mirando hacia afuera. Hay como una sobrevaloración de la acción externa. Y creo que valoramos poco la acción interna. Entonces, la interioridad, esta palabra tan bonita que a ti también te ha resonado, es una invitación hacia la acción interna. ¿Y qué sería esta acción interna? Pues un poco sería esa mirada hacia adentro, esa toma de conciencia, pues a veces de ese ruido interno que hace como de muro, ¿no? Y que nos tapa esa calma que todos tenemos, ¿no? Entonces, en la medida en que valoramos esa acción interna, esa mirada consciente hacia adentro, pues encontramos ese camino, digamos, que nos lleva a esa calma. Por contraposición, como te decía, a esa sobrevaloración de la acción externa, ¿no? Ujú. En la que estamos todos sumergidos y que, como te comentaba antes, creo que esta situación que estamos viviendo pues nos brinda esa oportunidad de cultivar esta interioridad, esta acción interna, esta mirada hacia adentro, consciente y lúcida. ¿Y qué pasa, Susi, si alguien te dice, es que si miro para adentro es peor, porque no me gusta lo que veo? Te suena, ¿no? Que te lo Me habrán dicho suena muchas mucho, me veces. suena muchísimo esto. ¿Qué les dices? Bueno, pues diría que acepte esta incomodidad, por decirlo de alguna manera suave, porque forma parte de ese proceso necesario para encontrar la calma. A veces queremos encontrar la calma saltándonos pasos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como cuando algunas personas se ponen a meditar y te dicen, no, 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 yo es que no puedo meditar porque cuando medito, entonces empiezo a, lo que acabas de decir tú, Isaac, ¿no? Empiezo a encontrarme con muchas cosas dentro de mí que me generan todavía más inquietud, ¿no? Bueno, pues yo siempre digo, es necesario darse cuenta de esto, es necesario contactar con toda esa inquietud, con todo ese ruido interno, con todas esas emociones, para poder, digámoslo así, atravesarlas, ¿no? Es como una capa con la que tenemos que contactar, que diría incluso que tenemos que acoger, muy importante esto, acoger, para poder contactar con ese fondo, digámoslo así, de calma y de serenidad que todos tenemos. Y esto es un paso imprescindible que tenemos que estar dispuestos a atravesar. Entonces, a las personas que hacen estos comentarios, que yo también escucho muchas veces, tanto en la consulta como en la vida cotidiana, ¿no? Pues les diría que no se preocupen, que es completamente normal, que no es que no puedan ellos contactar con ese fondo de serenidad, sino que es un paso necesario, imprescindible, y que también hay una oportunidad muy bonita, ¿no? Para poder acoger toda esa parte, a lo mejor, de más vulnerabilidad, que es muy importante, poder acoger la vulnerabilidad para poder sentir la calma. ¿No te parece, Susi, que actualmente está como mal explicado el camino hacia la calma? Es decir, hay como una especie de fast food de calma donde parece que con una aplicación de móvil puedas entrar en la calma en 20 minutos. Todo lo que tiene que ver con la serenidad y con la calma es un trabajo profundo y un trabajo que no se hace del día a la mañana, ¿no? Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque es que la calma no quiere decir que no haya inquietudes, no quiere decir que no haya movimiento por dentro. La calma es un tema sobre todo de actitud, de poder sostener. Me viene ahora, Isaac, que tiene mucho que ver, no sé si estás de acuerdo conmigo, que tiene que ver mucho con la aceptación. Por ejemplo, esto que estábamos comentando antes, ¿no? Cuando Totalmente. las personas te dicen, es que yo no me puedo, no encuentro la calma mirando hacia adentro, ¿no? Porque encuentro
pues lo que decías, ¿no? Como muchas cosas que me hacen sentir peor. Bueno, es que esto es una gran oportunidad, como decíamos antes, para acoger esto, como te comentaba, que tiene mucho que ver con aceptar, con aceptar. Es cuando nos relacionamos de otra manera con todo eso que hay por dentro, que entonces podemos sentir la calma. Pero no es porque todo eso desaparezca, ¿verdad? Que es un poco lo que tú comentabas, que a lo mejor es la concepción que tiene la gente, ¿no? De lo que es la calma, ¿no? Que le propones a lo mejor una metodología, ¿no? Para desarrollarla, y cuando se encuentran con esto, pues no lo quieren porque tienen una idea, ¿no? Una concepción idealizada de que cuando se ponen a meditar o a hacer otro tipo de metodología que nos lleve ahí, pues van a encontrarse el camino libre, ¿verdad? Y Exacto. automáticamente, de forma rápida, van a estar en un estado absoluto, ¿no? De paz, ¿no? Y como tú muy bien dices, es un trabajo profundo, ¿no? Que lleva su tiempo, ¿no? Y que necesita su espacio, ¿no? Totalmente, ¿no? Yo siempre uso una metáfora que es el síndrome de abstinencia, ¿no? Yo digo que Sí. cuando la gente empieza a meditar o cuando la gente empieza a trabajar la calma interna, lo que tiene es síndrome de abstinencia de la velocidad, de lo externo, Entonces, al final, Exacto. la velocidad y lo externo nos genera un aumento de la dopamina. La dopamina es lo mismo que crece o que florece o que se expulsa cuando consumimos cocaína o cuando la gente consume, digo consumimos ni que yo estuviera consumiendo cocaína, pero cuando alguien consume cocaína lo que tiene es una explosión de dopamina, cuando alguien se centra en los logros y en las consecuciones externas también, pero la dopamina, lo sabemos, con la cocaína y con todo lo que contiene dopamina, sube tan rápido como baja rápido, ¿no? Y es lo opuesto a la calma y la serenidad, que es más un estado continuo, ¿no? Ujú. Totalmente, totalmente de acuerdo. Nos hace falta mucha conciencia de esto que estás diciendo, ¿no? Y en la medida en que vamos tomando conciencia de cómo la manera con la que nos relacionamos con el mundo y ese poner tanto el énfasis, como decía antes, en la acción externa, ¿no? Y en lo que tú dices, ¿no? Y en el logro, en la medida en que tomamos conciencia de eso y de que nos genera una cierta adicción, ¿no? Como tú decías un poco, ¿no? En esa medida, pues poco a poco podemos, y digo poco a poco porque quiero señalar lo que tú acabas de decir, poco a poco, ¿verdad? No como algo rápido, ¿no? Poco a poco vamos desarrollando otra manera, ¿no? De vivir, empezando por la relación con nosotros mismos, que esta es la clave, ¿no? O sea, la calma hacia afuera tiene que pasar por, lógicamente, la calma hacia adentro, es decir, por una manera de relacionarnos con nosotros diferente, ¿no? Y atravesar, como decíamos antes, todo ese ruido interno, todos esos movimientos, todas esas emociones, todas esas tempestades, desde la aceptación, desde la acogida hacia sí mismo. Yo creo que esta es una clave importante. La calma, esta calma de la que estamos hablando, tiene que ver fundamentalmente con la acogida hacia uno mismo, con el poder eh, abrazar, sería la palabra, toda esa vulnerabilidad interna que se manifiesta muchas veces, ¿no? En forma de emociones, de inquietudes, y solo desde ahí, desde esa acogida hacia uno mismo, es que podemos tener esa calma. Decía, creo que era Meloni, que, que el silencio no es ausencia de ruido, sino que es ausencia del ego. Mm. Me viene porque tiene mucha relación con esto que estamos hablando. Es Y que decir, Ujú. el silencio no es ausencia de ruido en el sentido de movimiento interno, sino que tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos con eso que hay dentro de nosotros, ¿no? Entonces podemos estar con el ruido desde la calma. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque al final, si no, y- yo creo que vivimos un momento, Susi, Ujú. tremendamente complejo. Vivimos un momento de grandísima oportunidad, porque nunca se había hablado tanto de calma, de serenidad, de mirar hacia adentro, de meditación, pero también creo que nunca habíamos estado tan alejados de nosotros mismos. No sé si una cosa es consecuencia de la otra, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, si pienso
en mi juventud, antes de la aparición de los móviles o antes de los primeros móviles, ¿no? En leer estirado en la habitación o escuchar música estirado en la habitación o llegar del instituto y que todo lo del instituto quedase en el instituto y tú estuvieses en tu casa desconectado contigo. Poco a poco las fronteras en la vida están empezando a ser más difusas, ¿no? Estás en el trabajo contestando cosas personales en el móvil, mucha gente. Está en casa contestando cosas del trabajo. Está de fin de semana hablando con la familia, pero está con los amigos. Está con la familia, pero está contestando a los... Es decir, no sé cuál es tu visión del momento actual en el que estamos viviendo, ¿no? Pero parece que si no tienes Instagram que actualices cada 10 minutos no eres nadie en el panorama de tu barrio ya, no mundial, no, sino de tu barrio. ¿Cómo lo vives tú, Susi? Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Que por un lado, las nuevas tecnologías pues, nos han ofrecido esta posibilidad, que está bien, de acceder de una forma instantánea, ¿verdad? De una forma rápida a mucha información, ¿no? Pero por otro lado, si no somos conscientes, como tú muy bien dices, los límites se desdibujan. Yo también, que soy más mayor que tú, ¿no? Recuerdo cuando era jovencita, ¿no? Esa mayor facilidad para poder desconectar, ¿no? Cuando venía del instituto. Como que me metía en la burbujita de mi cuarto y ahí nadie me molestaba. Sin embargo, ahora tengo que ser muy consciente que si quiero estar conmigo misma tengo que apagar móviles, tengo que... Totalmente. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay una parte buena, ¿no?, en toda esta revolución a nivel tecnológico, pero como no la utilicemos con conciencia, que es como pasa siempre, pues nos vemos contaminados, por decirlo de alguna manera, de esta inmediatez, ¿no? De esta inmediatez, de esta rapidez, de esta presión, ¿no? Que parece que haya que contestar ya, aquí, ahora ya, en este momento, ¿no? Y que no podamos poner esas fronteras necesarias, ¿no?, de límites saludables, ¿no?, entre nuestro espacio personal, nuestro espacio profesional. Y efectivamente aquí, vuelvo a repetir lo mismo, es tener conciencia de esto y cómo queremos relacionarnos con estas nuevas tecnologías, ¿no? Que, vuelvo a repetir, tiene una parte buena también, ¿no? Claro. Y de la sobreinformación, ¿no? Susi, porque si ahora alguien se pone a buscar calma, vídeos de YouTube de calma, podcast de calma, va a encontrar miles. Entonces eso provoca que la Una gente pérdida de la calma. totalmente, totalmente, ¿no? Porque escuchan 2 minutos del vídeo, no me calma, me voy a otro, me voy a otro. Y al final lo que necesitamos es parar, ¿no? También lo hablaban en las relaciones sentimentales, ¿no? Cuando te metes en una aplicación y aparece como una especie de supermercado donde hay tanta gente, no profundizas y entonces hay mucha gente atrapada en la dificultad de encontrar una relación de pareja porque intenta ver si va a poder ser su pareja o no en 2 o 3 minutos. Entonces, si no es, venga, next, otro, otro, otro. Y eso provoca que haya tanta disponibilidad que no hay nada, ¿no? Es como la paradoja. Si hay 2 o 3 personas, tú puedes ver, intentar profundizar, darte unas citas, ver qué pasa. Pero ahora hay tantas vídeos, personas, de todo, que es, si a los 5 minutos no es, pero a los 5 minutos nada va a ser nunca, ¿no? Efectivamente. Necesitamos calma y espacio y tiempo para que las cosas emerjan, ¿verdad? Y se puedan construir, y no damos tiempo a que se construya nada, como tú dices, ¿no?, en esta manera de relacionarnos, ¿no?, estas plataformas que hay, ¿no?, de relaciones, que al final es como una especie de mercadeo y de consumo, ¿verdad?, de relaciones, y que genera, como bien estás explicando, una inquietud, una ansiedad, ¿no?, por conseguir de una forma muy rápida y muy inmediata lo que requiere una calma, un tiempo, un espacio, ¿no? Entonces, verdaderamente necesitamos mucha conciencia para ponerle freno a todo esto, ¿no? Para que recuperemos otro ritmo necesario para construir, para relacionarnos
desde otro fondo, ¿no? Mucho más profundo y no tan superficial, ¿no? Totalmente. A mí incluso alguna persona me ha llegado a decir, ¿no? Es que en tus vídeos de YouTube eres demasiado calmado y yo necesito más acción. Y digo, ya, pero si es que al final pues vas a tener que buscar a otra persona, ¿no? Porque... Somos adictos a ¡Ah! esta acción de la que hablábamos antes, ¿no? Adictos a lo rápido, adictos al logro instantáneo, ¿no? Y tenemos que empezar pues un poco a valorar, ¿no? Toda la parte que tiene que ver con, pues eso, con la calma, ¿no? Con la Bueno, lentitud, con la consciencia, ¿no? Yo creo que calma y consciencia serían como sinónimos, ¿no? ujú. Lo Claro, contrario de la calma es la rapidez, ¿no? Que es lo que estamos hablando precisamente ahora. Susi, Ujú. hay una pregunta que no te he hecho y siempre hago, pero bueno, cada vez la hago más tarde. Me gustaría que te definieras, porque estamos hablando con Susi, con Susi, con Susi, pero no he dicho ni que eres psicóloga. Entonces, bueno, como quien escucha Punto de Encuentro ya sabe que todas las personas que vienen a Punto de Encuentro son personas bonitas, que lo que buscan son encuentros, son lo que yo digo personas encuentro. Entonces confían en aquellas personas que yo decido traer al programa, ¿no? Entonces sabemos que Susi es una persona encuentro, pero cuéntanos un poquito más de ti, Susi. Bueno, pues yo me considero una persona que está en constante exploración, tanto en la relación conmigo misma, ¿no? En constante descubrimiento, ¿no? Explorando esa interioridad de la que estamos hablando. Y desde ahí tengo la gran fortuna y el gran privilegio de poder acompañar a otras personas a hacer lo mismo que yo estoy haciendo conmigo, porque yo lo estoy haciendo conmigo desde hace muchísimo tiempo y todo lo que me queda, ¿verdad? Y me siento una gran privilegiada de poder tener este trabajo maravilloso que comparto contigo también, ¿no? Que compartimos los dos de poder acompañar a otras personas en ese descubrimiento, ¿no? Así que si me tuviera que definir de alguna manera, que no es que me guste mucho poner etiquetas, pero sería algo así como una exploradora de la interioridad, podríamos decir, a lo mejor, empezando por mí y encontrándole mucho sentido a acompañar a otras personas, ¿no? Sí, que por cierto, también creo que el tema de la calma, ahora que ha salido la palabra sentido, tiene mucho que ver con esto también, con el sentido. A ver, cuéntame eso. Sí, yo creo que la calma, que como te decía antes, es una actitud también, ¿no? Es una actitud de cómo nos relacionamos, ¿no? Con las cosas. Creo que tiene mucho que ver también con encontrar el sentido, el para qué de lo que hacemos. En la medida que encontramos el sentido y el para qué, yo creo que nos relacionamos con el ruido de la vida, incluso con el sufrimiento que forma parte de la vida, porque claro, estar calmado no significa no sufrir, obviamente, ¿no? Pero en la medida en que encontramos el sentido, el para qué, y a tu pregunta, ¿no? Cuando me decías que cómo me defino, ¿no? Y te he dicho que me siento como una exploradora de mí, ¿no? Y que soy muy afortunada porque he encontrado el sentido, ¿no? Acompañando a otras personas, ¿no? En esta tarea, ¿no? Yo creo que el sentido da mucha paz. Encontrarle sentido a lo que hacemos, ¿no? Un para qué, más allá de los malos momentos que los hay, da mucha calma. Totalmente, totalmente, ¿no? Entonces yo me siento muy afortunada porque yo creo que he encontrado ese sentido. Un sentido que voy renovando, ¿no? Cada día, ¿no? No es que de repente tengo el sentido, ya lo tengo aquí, ya para siempre, ¿no? No, Es un sentido que voy renovando cada día, ¿no? Pero para mí es muy importante eso. Susi, a mí me gusta mucho este mensaje que estás mandando y es un mensaje también que está muy presente en el punto de encuentro desde que empezó y que a mí me gusta y al final
si hago el podcast Punto de Encuentro es porque es mi forma de activismo también, ¿no? De acercar a la gente aquello que creo que es un mensaje alternativo al mensaje que se vende en los grandes Instagramers, que seguramente tienen muchísimo menos seguimiento, pero sí que puede llegar a aquellas personas que deciden explorarlo y que tienen esa otra visión, ¿no? Porque ahora mismo la mirada es si quieres puedes, estoicismo de malentendido, todas estas cosas que yo creo que generan mucho dolor. Entonces, mi granito de arena, que creo que es parecido al tuyo, tiene que ver con poder acercar a la gente que no pasa nada si no puedes, ¿no? Y, Claro. y por eso entrevisto a gente como tú, Susi, a muchos psicólogos que me cuentan que ellos a veces también tienen ruido interno, que ellos a veces también sufren, porque estoy cansado de la gente que se muestra como una especie de gurú y que hace creer a las personas que existe una especie de perfección que les genera muchísimo más dolor y sufrimiento que si no hubiesen abierto la boca a esas personas, ¿no? Entonces, yo hablo con gente absolutamente consciente, con gente que admiro porque tiene una vida, creo, muy coherente con lo que dicen, como es tu caso, Susi, y me encanta que además me puedas decir, la calma no está exenta de sufrimiento y la calma no está exenta de ruido, porque mucha gente pierde la calma buscando la calma, esa sin ruido y sin sufrimiento, ¿no? Y se desconecta entonces de una Total. parte tan importante. Es que además, fíjate, Isaac, si miramos con atención, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? Pues la naturaleza de la realidad pues es el movimiento, es el cambio. Hay una cierta dosis de sufrimiento o de dolor, podríamos llamarlo, ¿no? Inherente, ¿no? En la vida. Por lo tanto, no podemos decir que vamos a alcanzar una calma obviando o poniéndonos una venda en los ojos y negando la naturaleza de la realidad. La calma no quiere decir que no haya dolor, la calma no quiere decir que no haya emociones dolorosas, no quiere decir que no haya vulnerabilidad. Y como decíamos al principio de la conversación, para mí algo muy importante es el poder acogernos. Es que creo que esto es fundamental. Si no nos acogemos, si cuando cerramos los ojos, como le comentábamos antes, y empezamos a ver todo eso que hay dentro, no tenemos una actitud de acogida de esa vulnerabilidad, no hay calma. Claro. Pero la calma no está exenta de eso. Claro, y es que lo vamos a ver. Y es que al final, no sé si te pasa a ti, Susi, pero a mí siempre me gusta contar pequeñas cositas mías para que la gente vea que es normal. Si yo estoy en una época de estrés en mi vida o en una época más tensa, yo me pongo en el zafu, me pongo a meditar y me vienen todos los demonios del mundo. Me es súper difícil. Incluso puedo pasarme 2 o 3 días sin meditar, que no pasa nada, que luego se puede retomar, ¿no? Pero que hay momentos en que sientes que la vida es más grande que tú, siempre Claro, la vida es más grande que tú, ¿no? claro, claro, claro. Por supuesto. Susi, si yo, luego vamos a ir más avanzada la entrevista, cuando hayamos introducido todo este tema y demás, a mí me gustará que demos algunos tips, ¿no? Algunos consejitos así breves para ayudar a la gente a acercarse a la calma. Breves que serán muy difíciles de aplicar, pero que se explicarán muy breve. No, no breves porque sean fáciles, ¿eh? Pero antes me gustaría saber, si yo te pregunto, Susi, ¿a ti qué te quita la calma? Muy buena pregunta. Me haces mirar hacia adentro. ¿Qué me quita la calma? Pues reconozco que me agita, por decirlo de alguna manera, las, las situaciones de injusticia. Me agitan. Tengo que aprender a relacionarme con esto también desde la aceptación, ¿no? Creo que es una de las cosas que más me agitan, por decirlo de alguna manera, y que quizás más me cuesta, como decía antes, relacionarme desde otro lado. Es un tema mío, ¿no? Que tengo que seguir trabajando y seguir explorando. Claro, al final es algo muy habitual, ¿no? La sensación de injusticia cuando la ves fuera o cuando te sientes injustamente tratado, que hay un punto donde se despierta una parte que lo que quiere es cambiar la situación, ¿no? Una parte buena en este sentido de rabia saludable, ¿no? Ujú. Es normal. Eh,
que ante una situación de injusticia, ¿verdad? Pues el cuerpo se moviliza, ¿no? Sentimos ahí como una energía, ¿verdad? Que como tú bien dices, si está orientada de forma constructiva, serviría, representa que serviría, ¿no? Para hacer un cambio, ¿no? Sin embargo, hay veces que no se puede hacer ese cambio, ¿no? Y ahí poder sostener eso y aceptarlo, ¿no? Pues este es el trabajo, yo creo, ¿no? Y ahí es cuando yo quizás me agito un poquito por dentro, ¿no? Tengo que estar muy atenta, ¿no? Claro, a pesar de que además sabemos que lo justo o injusto varía en función del marco en el que lo estemos mirando, ¿no? Porque lo Totalmente. injusto, si lo miramos a razón de un año, a lo mejor a razón de 10 años parece lo más justo, a razón de Efectivamente, otra perspectiva, ¿no? totalmente de acuerdo. Y ahí hay que abrir mucho, mucho la mirada, ¿no? Y darse cuenta desde qué perspectiva uno está valorando, ¿no? Lo que es justo o es injusto. Sin lugar a dudas, sí. Ujú. Hay un miedo que aparece a veces cuando la gente empieza a trabajar la meditación, la calma y demás, que tiene que ver con, a ver si me voy a volver aburrido, a ver si me voy a volver soso, a ver si mi entorno, a pesar de que sabemos que los grandes maestros budistas tienen un sentido del humor increíble. Totalmente, totalmente. Y yo con todos los maestros budistas que he conocido me han llamado la atención por la ligereza con la que se comunican y se relacionan, por el sentido del humor, por la espontaneidad. Totalmente de acuerdo. Pero Pero hay sí, una, ¿de ¿verdad? qué? Te lo habrás encontrado muchas veces en consulta. A ver si me voy a volver alguien que parece que está todo el día fumado, ¿no? Estas son palabras textuales que seguro que alguna vez te han dicho, ¿no? Claro, claro, pero esto tiene que ver un poco con lo que decías antes, ¿no? Con lo que estábamos comentando todo el rato, de que estamos constantemente hacia afuera, de el valor de la inmediatez, de la rapidez, de los estímulos, de la sobreinformación. Entonces, claro, cuando una persona no ha meditado nunca y ve a otra meditar, ¿verdad? Es justo la imagen totalmente opuesta, ¿no? Del moverse, de la rapidez, ¿no? Sin embargo, se descubre que es como que hay algo que se abre por dentro que, como comentábamos antes, nos ayuda a ser mucho más espontáneos, mucho más naturales. Es más, es que yo diría que los miedos disminuyen y cuando se tiene menos miedo se está más abierto a disfrutar, ¿no? Cuando hay menos miedo, hay menos contracción a nivel de cuerpo, a nivel de mente, y entonces hay más espacio para disfrutar y para el sentido del humor y para no tomarse tan en serio, que nos tomamos demasiado en serio, ¿no? Es Estamos... decir, Susi, que cuando aparece, por ejemplo, un miedo o una inquietud, la tendencia natural es intentar resolverla fuera. Pero si interrumpimos el automatismo, que es intentar resolver fuera, y empezamos a mirar para adentro, veremos que el miedo y la inquietud disminuyen. Mientras que si intentamos resolverla fuera, como resolverla fuera puede pasar dos cosas si la resuelvo fuera. Una, que la acabe resolviendo, pero entonces genere más fobia hacia la situación, porque la he resuelto y cada vez que aparezca la situación, más automatismo para resolver, o que no la pueda resolver. Sin embargo, si me voy para adentro y aprendo a sostener lo que está produciendo en mí esa situación, es el camino más directo hacia la calma, que no resolver fuera. Sí, siempre es así, lo cual no quiere decir que no haya que realizar ciertas acciones, obviamente, ¿no? Para resolver según qué cosas, ¿no? Pero yo creo que el contactar, en primer lugar, con la emoción, con el miedo, con el entender qué está sucediendo, ya nos proporciona, por decirlo de alguna manera, una mirada diferente hacia lo que hay afuera. Un clima interno que favorece que la relación con eso, ¿no? de afuera, sea diferente. Luego, pues habrá que decidir, ¿verdad? Si hay cosas que se pueden cambiar o no. A veces sí, y hay que hacerlas, ¿verdad? A veces no se puede hacer nada y hay que aceptarlo también, ¿no? Y hay que darse cuenta de la diferencia, ¿no? Había una oración, se llama la oración de la serenidad, Sí. ¿no? No la recuerdo literalmente, pero decía algo así como, Señor, dame sabiduría para saber qué puedo cambiar y qué no, y discernimiento para darme cuenta de la diferencia, ¿no?
de cuándo realmente hay algo que se puede cambiar y cuándo no. Pero a tu pregunta, yo creo que hay que mirar hacia adentro, hay que tomar conciencia de qué nos genera esa situación externa, ¿no? Y desde ahí siempre creamos un clima interno mucho más adecuado, ¿no? Más desde la calma, desde la consciencia, porque para mí calma y consciencia van unidos, y desde ahí siempre la relación con lo externo va a ser siempre mucho más constructiva. Y de algún modo supongo, Susi, que coger el poder que tenemos en cuanto a tiempo, ¿no? Porque al final que otra persona necesita una respuesta inmediata no quiere decir que nosotros estemos preparados o nos apetezca dar una respuesta inmediata, ¿no? Y en muchas ocasiones parece que se impone la rapidez, ¿no? Hay gente que me dice, es que yo creo que soy lento y yo le digo, o el mundo muy rápido, ¿no? Es obvio que no puedes esperar que el mundo se adapte a ti, ¿no? Pero creo que a veces a veces cuando lo digo en consulta la gente me mira como sorprendida en plan, es verdad, lo podría hacer, ¿no? Que es, tu pareja quiere hablar algo y lo quiere hablar inmediatamente. Tú puedes decirle, ahora no, Por quiero supuesto. reflexionarlo y lo hablamos, pero no es una hora no de nunca voy a atender este tema, no, es una hora no, quiero darle vueltas, ¿no? O alguien te dice, oye, ¿vas a hacer esto? No lo sé. Poder decir, no lo sé, quiero pensar, quiero estar en contacto conmigo. Aquellas personas que yo conozco que más en calma están, se dan el permiso de tener el poder de elegir el cuándo responden. No, Totalmente de acuerdo. Y aquí tenemos que gestionar esa presión externa que podemos sentir, por lo que hablábamos antes, ¿no? De que parece que todo tenga que ser inmediato y tengamos que dar una respuesta inmediata. Y si alguien nos envía un WhatsApp, hay que contestar ya. Y si alguien nos hace una pregunta, tenemos que responder ya. Y ahí tenemos que darnos ese espacio y ese permiso, ¿verdad? Para decir, no, ahora para mí no es mi momento, yo necesito, bueno, pues escucharme, ¿no? Para poder dar una respuesta. Y algo muy, muy importante que yo creo que has apuntado y que a mí me gusta señalar muchas veces es aprender a vivir con el no saber. El no saber. No pasa nada, no pasa nada. Poder sostener en un momento dado el no saber. Claro que todos queremos saber y está muy bien, es algo que está bien, ¿no? Querer saber, ¿no? Y tener información nos ayuda pues a gestionar a veces la inquietud, pero en otras ocasiones no es posible saber y está bien poder sostener ese no saber, vivir con el no sé. Había un maestro budista que hablaba todo el rato de la mente no sé. La mente no sé es esa actitud que para mí es importantísima cultivar, que es relacionarnos con la incertidumbre, que ahora en la situación en la que nos encontramos, pues la vida, ¿verdad?, nos está colocando ahí para que podamos practicar esto, ¿no? Entonces, a tu comentario y a tu pregunta, desde luego que sí, creo que es necesario poder sostener ese no saber. es precioso esto que dice Susi y además es precioso como todos las invitadas y los invitados de Punto de Encuentro, a pesar de no haber escuchado los otros programas en muchas ocasiones, se repiten conceptos de una manera increíble. Y yo solo elijo personas porque son personas que admiro, ¿eh? A lo mejor parte de estos conceptos deben estar allí, ¿no? Pero hace un... Obvio que muchos de los psicólogos, filósofos que hemos entrevistado han hablado del no sé, ¿no? Pero incluso Shaima, una chica que hablaba del feminismo musulmán, hacía una reflexión que decía, es que los europeos tenéis que saberlo todo. Es que tenéis que opinar de Saberlo todo. todo. Tenéis que Somos opinar de todo. adictos al control y a saberlo todo y a tenerlo todo planificado y eso nos bloquea de una manera. Esto sí que nos quita la calma. Querer saberlo todo. El querer saberlo todo y el quererlo controlar todo es lo que nos quita muchas veces la calma. Susi, una de las herramientas que tú usas para ayudar a tus pacientes, a las personas que acompañas, no sé cómo les llamas, ¿no? Es la sofrología. ¿Qué es la sofrología? Porque a Sí, mí sí, me suena como... yo cuando al principio a decía sufrimiento. sofrología, yo te imaginaba como haciéndoles un masaje, o que no tiene nada que ver, ¿no? Pero no sé por qué me sonaba eso, pero no es esto. ¿Qué es No. la sofrología, Susi? Mira, primero si quieres
A mí me gustan también las palabras como a ti, ¿no? Y cuando se dice la palabra sofrología, la gente generalmente dice, ¿sofro qué? ¿Esto que viene del sufrimiento? Y nada más lejos que eso. La palabra sofrología viene del griego, tiene 3 raíces griegas la palabra sofrología. Sos, que significa equilibrio, fren, conciencia, logos, estudio. Etimológicamente hablando, la palabra sofrología significa el estudio de la conciencia en equilibrio. Por lo tanto, ya con esta definición, desde el punto de vista etimológico, ya tenemos una pista muy importante. Conciencia. Aparece la palabra conciencia. Y la sofrología es un entrenamiento, podríamos decir, digo entrenamiento porque hay que practicar, entrenamiento psicocorporal que está basado en la vivencia que vamos teniendo con la práctica de una serie de técnicas sofrológicas, psicofísicas, en las que trabajamos con el cuerpo y con la mente, con la finalidad última de encontrar el equilibrio, ¿no? Hemos dicho sos, equilibrio, ¿no? Encontrar el equilibrio físico, mental, emocional, existencial, yo diría, o bien de recuperarlo cuando lo hemos perdido en el contacto con la vida, que lo perdemos muchas veces, ¿no? Entonces la sofrología nos ayuda a tomar conciencia. No podemos reducir la sofrología a técnicas de relajación. La relajación simplemente es un medio. ¿Un medio para qué? Para tomar conciencia, para conocernos. Como te decía antes, para mí la calma y la conciencia van de la mano. Entonces, en la medida en que nos conocemos y a través de las técnicas sofrológicas nos ponemos en contacto con nosotros mismos, esto que hablábamos al principio, ¿no? Este camino de la interioridad, este mirar hacia adentro, desde ahí poco a poco la persona, mis pacientes, mis clientes, ¿no? Las personas a las que acompaño, pues empiezan a, pues eso, en lugar de estar todo el rato mirando hacia afuera, ahora vamos a dedicarnos unos minutitos a tomar contacto contigo, ¿no? Con lo que sientes, con tus emociones, con tu cuerpo, con tus tensiones, con tu respiración, ¿no? Y es desde ahí, en este acompañamiento, ¿no? Que la persona conociéndose, pero no conociéndose como nos creemos que nos conocemos, ¿no? Como muy, pues tengo tantos años, he hecho esto en la vida, trabajo en tal sitio y todas estas cosas, ¿no? No desde esas etiquetas, no desde no desde lo cognitivo o no únicamente desde lo cognitivo, sino desde una vivencia más profunda que abarca todas las dimensiones del ser y que se manifiesta en la corporalidad. El cuerpo es muy importante en sofrología. Y en la calma también, ¿no? Es fundamental. Y yo Es creo decir, que es la puerta de entrada, el cuerpo es la puerta de entrada. Es la puerta de entrada hacia adentro. Y en el cuerpo se manifiesta, yo siempre digo, todo, todo lo que somos, ¿no? Se manifiestan nuestras emociones, nuestros miedos, nuestros anhelos, nuestros pensamientos. Es la puerta de ¿cómo se entrada. manifiesta esto en el cuerpo, Susi? Bueno, antes hablabas de dar tips, pues no sé, un tip sería para tomar conciencia de ti, siente tu cuerpo, es decir, nota la presencia de tu cuerpo, cierra los ojos y date cuenta cómo estás respirando, porque la respiración es una manifestación de cómo te estás sintiendo y la respiración la sientes en el cuerpo. ¿Qué parte de tu cuerpo se mueve cuando respiras? ¿Cómo es tu respiración? Si es más lenta, si es más rápida. Esto se manifiesta en el cuerpo. ¿Cómo están tus hombros? ¿Cómo está tu nuca? ¿No? Es decir, nuestro cuerpo es una manifestación Pero, y de cómo nos además, sentimos. sentir el cuerpo no se puede hacer rápido. No es una cosa que puedas hacer rápido, tienes que pararte y Exacto. notar eso, ¿no? Entonces ya eso enlentece, ¿no? Que es lo que algunas personas dicen, es que cuando empiezo a enlentecer me pongo nervioso, ¿no? Efectivamente. Cuando alguien tengo en consulta, ¿no? Que no tiene este hábito, digámoslo así, de mirarse hacia adentro, yo siempre advierto que el primer día que hacemos ejercicios de sofrología se van a poner más nerviosos. ¿Por qué? Por lo que acabas de explicar, ¿no? Porque la persona no está acostumbrada
a cerrar los ojos para contactar consigo mismo. Solamente cierran los ojos para dormir, ¿no? Pero esto de cerrar los ojos para Si pueden. escuchar, si Para pueden, dormir sí pueden. efectivamente, en el mejor de los casos que puedan, ¿no? Porque a veces una cosa está relacionada con la otra. Claro. Pero siempre advierto esto. Yo siempre digo, ahora vamos a hacer un ejercicio y posiblemente no solamente no te vas a relajar, sino que es posible que te pongas más nervioso. Qué importante que digas esto, Susi. Qué Pues lo digo importante. siempre. Sí, Lo pero digo en siempre. internet parece que los vídeos en los que se explica de esto, parece que todo el mundo tiene que conseguir el nirvana cerrando los ojos. Entonces hay mucha gente que creo que abandona porque no sabe que en el camino primero va a ponerse un poco nervioso. Yo uso la metáfora de que para llegar al prado de la calma necesitas pasar por el pantano de la angustia, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, tú y yo compartimos la misma visión de este tema y hablando de sofrología como estamos hablando, la sofrología es un entrenamiento, ¿verdad? Es un entrenamiento psicocorporal que necesariamente pasa por esta fase, digámoslo así, de incomodidad, ¿no? De empezar a descubrir, por decirlo de alguna manera, un lenguaje que es el lenguaje del cuerpo, de la corporalidad, que uno no conoce y que al principio pues le puede generar cierta inquietud, ¿no? Porque es aquello que cierras los ojos, empiezas a tomar conciencia del cuerpo y empiezas a notar que tienes una tensión aquí, que tienes una tensión allá, que te cuesta respirar. Bueno, qué bueno que te estés dando cuenta, ¿no? Estamos haciendo un trabajo de conciencia, por lo tanto tienes que darte cuenta de esto, ¿no? Pero a veces parece que es más fácil cerrar los ojos y no ver, ¿no? Que es mentira, porque luego es mucho más difícil a la larga, ¿no? Pero de presente, de entrada, es como, ahora no lo quiero atender. Isaac, me está entrando un rayito de luz del sol, ¿sabes? ¿Me permites? Voy a levantarme para cerrar la cortinita porque se me ve este rayito de luz. Totalmente, totalmente. La Susi se acomoda para poder seguir en calma y que la luz no perturbe su Ahora sí. calma. No me perturbaba, pero me estaba más que nada para que los que luego nos vean este que es el rayito de luz que estaba para vender. Ya saben que en punto de encuentro todo entra directo y todo está permitido, ¿no? Como al final es lo que le pasa a uno, sin cortes, sin cambios, todo lo que viene está. Todo lo que aparece, tal cual. Exacto, Sí, y la luz a veces es muy cegadora. a veces sí, es verdad, y da mucho miedo, ¿verdad? Entonces uno prefiere cerrar, como tú decías, los ojos y no ver. Como comentabas, parece que es más fácil, pero en realidad es más difícil, ¿no? Porque las consecuencias que tiene el no querer ver, el no querer mirar y el tapar, luego nos pasa, tiene un coste, ¿no? Tiene un coste en lo personal y por lo tanto siempre es mejor mirar, ver, darse cuenta y atravesar, sea lo que sea que aparezca, la acogida de sí mismo, que es lo que decíamos todo el rato desde el principio, para poder descubrir que en el fondo de todo eso hay pues esta calma de la que hablamos, ¿no? Que también tiene que ver con tomar conciencia de que tenemos una identidad más profunda. También podríamos hablar de la identidad, ¿no? En relación a la calma. Creo que tiene mucho que ver con tomar conciencia y descubrir que tenemos una identidad mucho más profunda de lo que creemos, ¿no? Qué bonito. Susi, has hablado mucho de acoger, pero me gustaría si me pudieses definir un poquito más en qué consiste acogerse uno mismo, ¿no? Alguien que nos está escuchando y dice, es que esta mujer dice acoger, 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 pero ¿cómo me acojo yo? Me encanta cómo me lo preguntas. Pues acoger es... acoger, en primer lugar voy a decir lo que no es. No quiere decir que necesariamente te guste todo lo que ves, ¿no? Acoger quiere decir que posiblemente descubres cosas a nivel interno que no te gustan, pero tratas de relacionarte con eso de una forma amistosa. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando tienes un amigo, pues el amigo pues tiene sus cosas, ¿no? Cosas que te gusten y cosas que no te gustan, pero lo quieres a tu amigo porque es tu amigo y le quieres con todo, ¿no?
Pues un poco esta es la relación que yo creo que es importante con uno mismo y que tiene que ver con acoger. Es decir, hay cosas de nosotros que no nos gustan, pero tener una actitud acogedora, acogedora es una actitud de calidez, amorosa, de aceptación. Yo creo que es imprescindible para poder tener calma. Entonces, la calma no es que todo lo que veo en mí me guste, no. Sin embargo, me acojo, me acepto, me trato con cariño en eso que no me gusta, porque desde ahí, fíjate, Isaac, es mucho más fácil el cambio y la transformación, porque cuando hay una parte de mí que no acoge, ¿no? Que no acepta otra parte, ¿qué es lo que sucede? Una guerra civil interna. Claro. Y desde esa guerra civil interna no tenemos la paz necesaria para el cambio y para la transformación. El cambio y la transformación necesita de paz interna. ¿Y qué es la paz interna o la calma? Es poder acoger todas aquellas partes de uno que no nos gustan, pero si las acogemos, está esa calma interna que nos permite el cambio y la transformación. Si no, estamos demasiado ocupados en pelearnos con nosotros mismos y esto es precisamente la antítesis de la calma de la que estamos hablando, ¿no? Hablando de esto, Susi, a mí me haces pensar en la autoestima. ¿No te parece que el concepto de autoestima en ocasiones o está mal, o hay personas que lo entienden mal, o en ocasiones tengo la sensación que en ocasiones ha hecho daño? Sí. Todo, ¿no? Todo al final puede hacer bien y puede hacer mal, ¿no? Pero hay una parte de autoestima donde mucha gente llega a la consulta, es que me quiero querer más, es que no me quiero, es que... Y a mí hay un punto donde yo ya lo confieso desde ya, ¿no? A mí no me gusta trabajar con el concepto de autoestima porque me parece que a mí me gusta la autocompasión. Entonces, al final hay partes de ti que no vas a querer y que no quieres y que no pasa nada por no quererlas, ¿no? Y que intentar querer esa parte de ti que no quieres aún genera más guerra civil, como tú has dicho, ¿no? Usando... ¿Cuál es tu visión sobre esto, Susi? Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Utilizamos el concepto de autoestima desde mi punto de vista sin saber bien muchas veces a qué nos estamos refiriendo. Yo creo que hay mucha gente que cree que la autoestima es solamente querer la parte que tiene que ver con nuestras fortalezas, ¿no? Únicamente, ¿no? Y entonces el quererse mucho es casi como alcanzar la perfección, ¿no? Un poco, ¿no? Para tener una autoestima alta, ¿no? Pero yo siempre digo que la autoestima, o lo que marca la diferencia, podemos decir así, entre tener una autoestima saludable y no tenerla, es la capacidad que tengamos de acogernos, precisamente, de acogernos en nuestra parte vulnerable. O sea, quien realmente tiene una autoestima saludable no es la persona que se quiere cuando las cosas van bien, que sí, obviamente, sino es la persona que se acoge en su vulnerabilidad cuando se equivoca, que se equivoca muchas veces, cuando tiene limitaciones, es decir, Me tiene que ver encanta. con la acogida. Me encanta, has hecho una precisión de lenguaje preciosa, ¿no? Porque has dicho que se ama cuando va bien o que se acoge cuando va mal. Porque a veces no podemos amarnos cuando nos va mal. Y no pasa nada, porque sí podemos acogernos. O como dice Exacto, Hayes, sí podemos estar dispuestos a que eso ocurra. exactamente, que es la aceptación. Exacto, que Es no... acepto que ahora no me quiero. Claro, pero hay gente que entiende amarse cuando estás bien y amarse cuando estás mal. No, tú no amas las rabietas de tu hijo, tú las aceptas, estás dispuesta a sostener las rabietas de tu hijo. Las Pero eso no quiere acoges. decir que ames las rabietas de tu hijo. Ojalá no las tuviese O que seguramente te en una parte. gusten, o que no te importen, o que no te afecten, o que... Quieres a tu hijo más allá de sus rabietas, Exactamente. pero no te gustan sus rabietas, no aceptas sus rabietas, no Eso quieres es. sus rabietas, pero puedes acogerlas, puedes estar dispuesto a que eso forme parte de un hijo que es mucho más que sus rabietas, ¿no? Exactamente. Y no rechazarlo por eso, Eso, aunque no te guste. eso es, eso es. Pues Qué es bonito. un poco esto es el concepto que yo tengo de autoestima, que para mí, como tú muy bien dices, para mí se aproxima mucho a este concepto de la autocompasión. Yo creo que la autoestima auténtica tiene que ver con esto,
Qué bonito. Más que con esta idea que tenemos idealizada de que tener autoestima es estar siempre bien, ¿verdad? Siempre con nuestras fortalezas, una confianza de sentirnos invencibles. No, yo creo que en la vida no nos sentimos siempre así. Y sostenernos en el sentirse vulnerable, en que no me siento capaz, en que ahora mismo me siento pequeñita, pues bueno, así es, ¿no? Así es, ¿no? Tener esta compasión, ¿no? Con uno mismo, yo creo que es realmente la mejor manera de quererse, ¿no? La autoestima más saludable. Porque es que si no, con el otro concepto de autoestima generamos otra guerra civil interna. O sea, una escisión, Totalmente. ¿no? Y de hecho, Christine dice, es que no se puede tener la autoestima alta. Toda la población no la puede tener, porque al final, alta o baja es en función de una media. Y querer tener una autoestima alta quiere decir que estás haciendo que todo el resto de personas tengan una autoestima más baja que la tuya. Entonces, el concepto este ya es comparativo de por sí, ¿no? La autoestima genera y alude a una metáfora comparativa más que de acogimiento, ¿no? Exactamente. Susi, hay otro tema que tiene que ver con la calma, con la meditación, con todos estos conceptos que hemos hablado, y es aquellas personas que se vuelven adictas a la calma, ¿no? Que se vuelven adictas a una calma, ahora tú me precisarás, ¿eh? Y me ayudarás a entender esto, ¿no? Pero es como que acaban quedando menos con gente, que se sienten muy bien cuando están en casa, a solas, meditando, pero que luego, cuando se mezclan con gente, les abruman. Y entonces, para no perder esa supuesta calma que han conseguido en soledad, van aislándose, ¿no? Como la metáfora del ermitaño, que vive muy bien a solas, pero cuando se mezcla, como no está teniendo oportunidad de experimentar la calma cuando se mezcla, se va como alejando, ¿no? De hecho, hay algunos maestros budistas que dicen, la conciencia no se demuestra en el zazen, no son horas de zazen. Es irte a comprar y ver que se te cuela alguien en la tienda, ¿no? Y entonces, ¿cómo gestionas eso? Estoy totalmente de acuerdo con esto que dices. Cuidado cuando utilizamos la meditación, por ejemplo, para evitar o para huir, o lo que llamamos el bypass espiritual. Ojo con esto, porque al final esto representa una desconexión de una parte de nosotros. Y si estamos hablando de acogida, ¿verdad? Tenemos que acoger todas estas partes, ¿no? Que cuando a lo mejor nos relacionamos con los demás, pues nos hacen chup chuf, ¿no? Pero bueno, ahí es donde está precisamente, ¿no? La oportunidad eh, de poder relacionarnos de otra manera, acogiendo todas esas partes que salen. Porque es que si no, esto que decías tú de la adicción a la calma, ¿no? De me voy a retiros de meditación o estoy siempre ahí conmigo mismo, puede ser una huida. Me voy Puede a ser retiros de meditación, pero no voy a la comida de Navidad porque tengo un tío que me pone de los que me nervios. cae muy gordo y entonces Claro, tengo y me soltarle. busca y acabo explotando todo lo que llevo reteniendo en todos los retiros que he hecho de calma, ¿no? ¿Qué Es le que dirías a esa persona? pues le diría que transite eso, que acepte sus emociones en primer lugar, que acepte que tiene rabia a su tío, ¿no? Y desde la aceptación de esa rabia y tratar de entender que le hace sentir esta rabia, que lo pueda gestionar de la manera más constructiva que pueda, pero no que se esconda, no que evite, no que crea que está desarrollando la calma yéndose a un retiro y evitando la relación con las personas, ¿no? Sino que una de las claves importantes es tomar conciencia de lo que sentimos, sea lo que sea. Que no hay nada, ninguna emoción que sea mala, que todas las emociones, aunque sean desagradables, tienen una función importante de darnos información acerca de nosotros mismos y tenemos ahí esa gran oportunidad de utilizar todo ese ruido emocional como una fuente importante de conocimiento para desde ahí, desde la rabia que siento con esta persona en la comida de Navidad, ¿verdad? Poder, pues eso, aceptarnos, ¿no? Y relacionarnos desde otro lugar siempre, pero desde lo que hay, no desde la huida, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos con esto que dices, porque es verdad que pasa mucho, Y es que que la gente, sin ser consciente, utiliza, ¿no? Estas metodologías, ¿no? Que representa que te
ayudan a estar más calmados como un bypass, ¿no? O como una manera de evitar Es que y eso de sí, huir y de ponerse una venda. es mucho más fácil mantener la calma si te ordenas monje en un monasterio budista y estás todo el día meditando o encargándote solo de la comida, o estás de monje cristiano o de monja cristiana. Es mucho más fácil mantener la calma que si tienes un hijo, un trabajo, un dinero que no llegas a final de mes o sí o no. Es allí donde está la verdadera prueba. Lo otro es también una parte en que hay mucho cultivo interior, pero no hay puesta a prueba de ese cultivo interior, ¿no? Exactamente. No te das la opción, ¿verdad? ¿No? De poder explorar eso, ¿no? De cómo te relacionas con eso. Yo creo que una manifestación de que estás cultivando la calma se encuentra precisamente, como tú dices, en la vida cotidiana, ¿no? Y cuando te relacionas con las personas o con las diferentes situaciones que la vida te va presentando, ¿verdad? Pues entonces ahí te descubres, ¿no? Si eres más reactivo o más respondiente, por decirlo de alguna manera, ¿no? La reactividad viene del automatismo, ¿no? Viene muchas veces de no habernos hecho espacio por dentro y entonces sale de forma totalmente automática, ¿no? Y el ser más respondientes, pues igual tiene un poquito más que ver con ese cultivo interno, ¿no? Del espacio interior, de la calma, ¿no? Que, bueno, pasan cosas en la vida, ¿verdad? Hay muchos movimientos, algunos nos gustan y otros no, pero el haber hecho pie ahí, y para eso sí que es verdad que hace falta practicar, como tú decías, esto no es algo instantáneo, ¿no? Claro. Pues va muy bien hacer un retiro, va muy bien practicar como mínimo 20 minutos al día, pero si luego, como tú bien explicas, no te expones, no te integras con la vida cotidiana, ¿no? Pues no puedes verdaderamente eh, Además, cuando vas a un transmitir. retiro, cuando cultivas, cuando haces meditación, como aumenta tu conciencia, vas a ser aún más consciente de todas esas cosas que no te gustan de ti, porque se ven mucho más claras. A mí me pasa mucho con muchos pacientes, me dicen, Isaac, creo que he empeorado. No, no has empeorado. Lo que te ha pasado es que ahora lo ves y antes no lo veías. A mí Entonces, me gusta, sí, dime, dime, perdón. dime. No, 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 dime. no, es que me di un ejemplo ahora de esto que dices, que a mí me pasa también mucho, que me lo dicen muchos pacientes, muchos clientes, ¿no? Es que ahora parece que estoy peor. Yo digo, tú imagínate que tienes una camisa que está muy sucia, ¿no? Y quieres lavarla y la pones en el agua. Y en el proceso de lavarlo, el agua está negra, pero no quiere decir que no esté en el proceso del lavado, ¿no? Pues pasa un poco lo mismo, es lo que me estás comentando, Bueno, ¿no? Pues a veces se agitan, ¿verdad?, las emociones y parece como que se intensifican, pero en realidad es que te estás dando cuenta, es que estás poniendo el foco de tu atención, estás siendo consciente, ¿no? Y ese paso de que parece que todo está como más intenso es necesario, porque es lo que te lleva luego desde esta conciencia, ¿verdad?, a relacionarte desde un lado más, como decía antes, más respondiente, ¿no? Más de más calma, ¿no? De más observación y de menos acción innecesaria, ¿no? Susi, me quedan dos cositas muy rápidas porque nos vamos ya de tiempo. Una Sí, es qué algo rápido ha pasado el tiempo. muchísimo, es que yo estaría horas aquí hablando contigo, pero de todos modos, si queréis escuchar más a Susi, tenéis la Brújula del Corazón, donde tiene programas como de 3 horas maravillosos sobre crecimiento Bueno, personal. 2 horas, casi 2 horas. 2 horas. Pero bastante. Pero bueno, que no solamente hablo yo, la gente que me está escuchando ahora, sino que traigo a invitados maravillosos, entre ellos a Isaac Palomares también. Podréis escucharlo en más de un programa. Se llama La Brújula del Corazón, lo podéis encontrar también en iVoox y en las principales plataformas de podcast. Susi, ¿qué te llevó a esa aventura? ¿Qué te llevó a tener un podcast, un programa de radio en Radio Clot? La vida. Totalmente un regalito de la vida. Yo jamás me hubiera imaginado encontrarme en esta situación y ejerciendo este rol, ¿verdad? Nunca jamás me lo hubiera imaginado ni lo busqué. La vida me lo presentó totalmente así. Cuento la anécdota rápidamente, de verdad, porque es que siempre la cuento cuando me preguntan, ¿no? Porque parece que haya sido como un proyecto que yo había pensado. No, para nada. Mira, sencillamente estaba buscando en el Facebook a una persona que se llamaba de una determinada manera y no la encontré. Y me encontré con otra que se llamaba igual y que tenía un perfil
terapéutico que me parecía interesante y le solicité amistad. Este fue el inicio de todo. Entonces esta persona que confirmó mi solicitud, pues estaba haciendo un programita de radio en Radio Tenor del Clot. Y entonces me dijo, al ver mi perfil también en Facebook, que necesitaba una psicóloga que hablara sobre emociones en su programa, ¿eh? Entonces yo le dije, pero si yo nunca he ido a la radio, si yo no tengo experiencia en esto, y me dijo, tú ven un día y pruebas, y si te sientes cómoda, te damos un espacio para que tú vengas a hablar de este tema. Bueno, resumiendo, esta fue la entrada en la radio, pasaron unos meses y a esta persona le nombraron director de esta radio y propuso a los colaboradores que si queríamos presentar algún proyecto, que bueno, él iba a interceder, y así fue. A raíz de esto se me ocurrió, pensé, ¿por qué no? La verdad es que estaba muerta de miedo, porque las cosas como son. ¿Por qué no? Y así fue, y a partir de ahí ha sido una experiencia maravillosa, sobre todo por el encuentro, el reencuentro con muchas personas como tú, por ejemplo, ¿verdad? Que había conocido a lo largo de mi vida profesional y formativa, ¿no? Todos habéis respondido de una forma maravillosa, con ilusión, con profesionalidad, y la verdad es que se ha creado un espacio de encuentro precioso, donde cada una de las personas que vienen ponen su consciencia, ¿no? Y bueno, está siendo un proyecto muy bonito, y entonces a tu pregunta fue así, tal cual te lo he contado. La vida me lo colocó, y yo, pues aunque estaba muerta de miedo, dije, oye, si la vida me lo ha presentado, yo tengo que aprovechar esto. Esta es una de las cosas que igual me caracterizan a mí, que cuando la vida me presenta cosas, igual digo, uy, vamos para adelante a ver qué pasa, ¿no? Qué bonito, ¿no? Estar abierta. Como dice Serrat, de vez en cuando la vida te besa en la boca. Pues me besó en la boca totalmente. Te metió un correo la vida. Pues ya sabéis, si no sois ya oyentes de Susi Lizón y su programa La Brújula del Corazón, pues os animo, porque es un programa precioso y lleno de sabiduría, como ella y como muchos de los invitados que va llevando al programa. Susi, para finalizar, yo te haré un resumen, pero antes del resumen me gustaría, nada, muy rápido, 4 tips, 4 consejitos de estos que son muy rápidos de decir, luego ya quien quiera que lo aplique en casa, que podamos decir para acercarse a la calma. Es decir, ¿qué dirías a la gente que nos está escuchando si quieren cultivar la calma? Muy bien. Pues como tú muy bien dices, voy a decir algún tip que evidentemente se dice rápido, pero que luego hay que practicarlo. Y es, un poco lo he comentado antes, a lo largo del día, en diferentes momentos, cerrar los ojos, tomar conciencia del cuerpo y interiormente preguntarse a uno mismo, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? Y claro, alguien puede decir, ¿y esto qué tiene que ver con la calma? Pues es muy importante, porque es el primer paso, ¿verdad?, que hay que atravesar para descubrir que hay un fondo desde el cual yo puedo observar todo eso. Pero lo primero es, y esto, como digo, puede ser algo rápido, yo recomiendo diferentes momentos del día. Cerrar los ojos en medio de la vorágine de lo que estemos haciendo, ¿no? Que a veces estamos trabajando, es acordarnos, es pararse, como tú decías antes. Pararse, me paro, cierro los ojos y tomo conciencia de mi cuerpo. Y ya estoy haciendo una pausa con respecto a esa acción externa. Cierro los ojos, tomo conciencia de mi cuerpo, tomo conciencia de mi respiración, y a mí me encanta la respiración porque es que es un recurso que tenemos incorporado. Simplemente utilizar la respiración, ¿no? O sea, darse cuenta cómo estamos respirando y en ese momento darse unos minutos, que puede ser 5 minutos, nada más, 5 minutos, para, después de haber observado cómo está el cuerpo y de cómo está la respiración, empezar a respirar un poquito más lento, un poquito más profundo. Esto ya es maravilloso. Es que te lleva a otro lugar, es que ya de repente te reconecta contigo, es que ya de repente haces un paréntesis con respecto a la mente, con respecto a lo que estás haciendo, y te ancla en ti. Esto es algo que es sencillo de hacer.
pero que tenemos que experimentar, ¿no? Entonces, Parar 3 veces al día y preguntarnos. y conectar con el cuerpo es muy importante, ojo, no queramos tener calma desde la mente nada más. Tenemos que incorporar el cuerpo. Entonces yo diría que este es el principal gesto. Y luego otra cosa que a mí me gusta mucho hacer, que lo hago mucho en consulta, pero que bueno, que recomiendo hacer es, yo siempre digo, después de parar, de contactar con el cuerpo, de observar la respiración, etcétera, siempre digo, mira a ver si puedes encontrar un lugar dentro de ti donde hay silencio, ¿no? Es como una invitación, ¿no?, a mirar en un espacio dentro de ti donde hay silencio. Un lugar como más espacioso, ¿no? Es como una invitación a explorar todo eso. Y cuando vamos contactando con todo eso, siempre digo, quédate ahí. Imagina que este es como el asiento de tu conciencia, ¿no?, donde te puedes sentar y observa todo lo que pasa, todos los movimientos de tu mente, los movimientos externos, porque al final la calma es poder sentarse ahí y darse cuenta de todo lo que se mueve. No es que la calma de repente estés en un lugar y no haya movimiento, no. Es un lugar que está dentro de ti, es como un refugio seguro que puedes poco a poco explorar y darte cuenta que está, y desde ahí observa. Entonces esto lo hago yo mucho, y es que después de este tip del que hemos hablado, cierro los ojos, cómo está mi cuerpo, cómo está mi respiración, respiro un poquito más lento, un poquito más profundo durante unos minutos, y entonces luego voy a un lugar dentro de mí en el que me puedo sentar simbólicamente y observo. Ojo, observo sin etiquetar, sin juzgar, ¿no? Esto es es un ejercicio rápido, ¿no?, que yo invito a que sea explorado. Ser el testigo de todo lo que está aconteciendo en ti, ¿no? Claro, pero darse cuenta, porque esto ya te digo que no es un tema mental, ¿no?, cognitivo, ¿no?, es un tema más vivencial, ¿no? Darse cuenta que cuando miramos hacia adentro y contactamos con el cuerpo y con las emociones y con la respiración y con todo eso, hay un lugar ahí que está un poquito más al fondo, en el que podemos hacer pie, ¿no? Y desde ahí darnos cuenta que podemos tener esta actitud como más atestiguadora, ¿no?, más de observación. Ahí es donde se genera ese espacio, esa amplitud, donde podemos contactar con la calma que ya tenemos todos, ¿no?, o con el fondo de serenidad que ya tenemos. Es como el mar, por ejemplo, a veces tiene muchas olas, pero en el fondo del mar hay calma. Oh, que me encanta, bella metáfora. Pues esto es un poco lo mismo. Bella Nosotros metáfora. podemos tener Bella, muchas emociones, mucho ruido, pero en el fondo siempre está la serenidad, ¿no? bella metáfora. Susi, he estado tomando notas mientras hablabas y voy a hacerte un resumen de las cosas que has comentado. Me gustaría que selecciones 2 o 3 frases de las que te voy a decir. Con que me digas más o menos cómo empieza, yo ya te podré decir. Y si tienes que corregirme en alguna, adelante, porque al final, para Perfecto, poder tener, que tengan sentido, tengo que añadir alguna palabra al final o al inicio, ¿de acuerdo? Y muy si bien, creo que has cogido bien el sentido, tú me lo dices. perfecto, muy bien. Cuando hay ruido externo, hay que buscar para adentro para encontrar la calma. Desarrollar la interioridad, que es mirar hacia adentro. Valoramos poco la acción interna. Hay una sobrevaloración de lo externo. Aceptar la incomodidad de mirar dentro forma parte del camino hacia la calma. Es necesario contactar con el ruido interno para atravesarlo. Incluso hay que acogerlo. Todos tenemos un fondo de serenidad y calma. La calma es sobre todo una actitud, poder sostener. Sentimos la calma no porque el ruido desaparece, sino porque nos cambia la relación con él. La calma hacia afuera pasa por la calma hacia adentro, una forma diferente de relacionarnos con nosotros mismos. Calma y conciencia son sinónimos. Estoy en constante exploración. La calma tiene mucho que ver
con encontrarle el sentido y el para qué. Estar calmado no significa no sufrir. El sentido da mucha paz. La naturaleza de la realidad es el cambio, el movimiento. La calma no se consigue negando la naturaleza de la realidad. La calma nos da espontaneidad y disfrute, puesto que los miedos se reducen. Darnos el tiempo para contestar. Aprender a vivir con el no saber. Querer saberlo todo nos quita la calma. La sofrología es un entrenamiento que ayuda a conseguir el equilibrio. Para tomar conciencia de ti, siente tu cuerpo. Acogerte no es que te guste todo lo que ves, sino relacionarte contigo de forma amistosa. Cuando una parte de mí no acoge la otra, hay una guerra civil incompatible con la calma. La autoestima para mí es la autocompasión. Hay que vigilar cuando usamos la meditación para evitar o huir. Una manifestación de que cultivas la calma está en tus respuestas en la vida cotidiana. Y por último, no queramos tener calma desde la mente. Hay que incorporar el cuerpo. Su servidor. Qué maravilloso. El resumen y síntesis, qué capacidad que tienes, impresionante. De sintetizar a la vez que estás conversando, ¿no? Es increíble. Cualquiera de estas frases creo que recoge aspectos importantes, ¿no? A tener en cuenta. Quizás si tuviera que escoger alguna, al principio cuando has hablado de la interioridad, ¿no? Creo que, bueno, como nos gusta a los dos la palabra, ¿no? También quizás la podríamos incorporar, ¿no? En una de estas frases. Pero bueno, todo lo que hemos conversado yo creo que refleja aspectos importantes, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta y sobre todo subrayar esta idea de que estar calmado no quiere decir que no haya ruido, ¿no? Sino que tiene que ver con una actitud, con la consciencia, ¿no? Con esta capacidad de poder relacionarnos encontrándole sentido. Es decir, la calma no es huir, como decíamos antes, ¿no? Y refugiarse, ¿no? En un lugar donde no hay ruido y así estoy calmado, ¿no? Sino es poder relacionarse con el ruido desde otro lado y eso requiere consciencia, ¿no? Y requiere interiorización, ¿no? Que Entonces, te destacaría desarrollar la interioridad, que es mirar hacia adentro. Y yo te voy a resaltar dos. perfecto. Una de mis dos favoritas. Es necesario conectar con el ruido interno para atravesarlo, incluso hay que acogerlo. Y acogerte no es que te guste todo lo que ves, sino relacionarte contigo de forma amistosa. Estas son las que Me encantan, me encantan. pues son tuyas. Sí. Son mías, pero han salido en la relación contigo, ¿no? Y en la resonancia que hemos tenido ambos, ¿no? O sea que en realidad ha sido... Qué bonito, Susi. Muchísimas gracias, muchísimas disculpas. Me voy a desayunar yo ahora. Ya, no sé si en mi imagen mis ojos están menos deshinchados porque no ha empezado la grabación. Va a ser un Bueno, auténtico placer que estés aquí en Punto de Encuentro. Te seguiremos escuchando La Brújula del Corazón y yo seguro que me invento algún otro tema para poder volver a hablar contigo, a charlar y a tener este encuentro en este punto de encuentro. pues muchísimas gracias, Isaac. Ha sido un placer, como siempre, conversar contigo, tanto aquí, en este que es tu programa, como en el programa que yo hago. Yo también te tengo pensado algún tema interesante para el programa de La Bruja del Corazón. Infinitas gracias y nos encontramos cuando quieras de nuevo. Un placer, Susi. Y con los oyentes, pues nos encontramos en Punto de Encuentro el mes que viene. Hasta entonces, un abrazo.